buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Para Ti en la Salud. W, la 97.7 le presenta a usted este programa que tiene como propósito mantenerlo informado sobre los temas de salud que a usted le preocupan, pero más que nada le deben de ocupar. Desde este momento le invito a que tenga comunicación por nuestras redes sociales, Facebook, Para Ti en la Salud y nuestro canal de YouTube. Y ahorita estamos en vivo en nuestro canal de Facebook. Bienvenidos sean todos. Y el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Rubén Beltrán Rivas, neurólogo pediatra. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Me encanta estar aquí y poder pues dar alguna opinión que pueda ser de utilidad para la sociedad en general y especialmente para los niños. Y sabe una cosa, y para las mamás de los niños, doctor, le voy a decir una cosa, son más entendidos los niños que los papás, ¿verdad? Usted lo sabe mejor que yo. Sí, claro. Sí, es que la verdad que a veces a los papás hasta se les olvida las reglas y dar medicamentos, pero eso lo vamos a platicar porque quiero un poquito que le comente a la gente el tema tan importante que tenemos el día de hoy, que es epilepsia y problemas de hiperactividad. Es muy importante que sepa la gente exactamente qué es la epilepsia, doctor, porque lo están confundiendo. Yo tengo unas preguntas de las personas que les comenté que íbamos a tener como y luego me dice, oye, la epilepsia me dice, es cuando se desmayan y no duran 2-3 días. No es cierto eso, ¿eh? El que les dijo eso es mentira. El doctor les va a aclarar esas dudas. Bueno, muy bien, mire, la definición de epilepsia pues simplemente es un trastorno, así se le conoce como un trastorno de origen cerebral que es recurrente. Esto significa que puede estar repitiendo en forma periódica y se debe pues a una alteración del cerebral, obviamente de las neuronas cerebrales, y que intrínseca, o sea, en su interior lo que pasa es que hay una alteración bioquímica o química, para llamarle más llanamente, y eso es lo que hace que tenga diferentes manifestaciones, ¿no? Las diferentes manifestaciones van a depender del área de donde proceda, donde esté la alteración, que puede ser una alteración únicamente funcional. A eso me refiero, que no hay pues propiamente un daño que diga aquí existe una destrucción celular, entonces llamamos ahí de tipo funcional. Cuando hay ya un daño claramente, entonces decimos aquí existe un daño estructural, entonces puede ser de las dos causas, ¿no? Uh-huh. Me gustaría un poquito, doctor, que le explicáramos a la gente cómo es diagnosticada o cómo se pueden dar cuenta que la tienen. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene epilepsia? Mire, hay diferentes maneras de manifestarse. Lo que más conocemos es cuando las personas pierden la conciencia, se sacuden, tienen contracciones de todo el cuerpo. Ahí es muy evidente, generalmente no hay mucha duda cómo diagnosticar. Sin embargo, hay algunas otras manifestaciones que son de tipo, digamos, no motor, o sea que no hay una actividad motriz, sino simplemente puede ser un cambio en su conducta, puede ser simplemente que cuando decimos se queda desconectado, pues dice la persona está desconectada momentáneamente. Esas pueden ser de dos formas, una que se llaman las muy características, que son las ausencias, incluso así le llama a la gente, es que se queda como ausente, y efectivamente así es por algunos segundos que la persona queda totalmente... Que le haces así, ¿verdad? Que para que reaccione, que le truenan los dedos. Queda totalmente inconsciente en ese momento, uh-huh, y no recuerda nada en ese inter, que son unos cuantos segundos, a veces son 15, 20 segundos, y ya la persona se recupera y como si nada hubiera pasado. Uh-huh. No hay lo que se llama el fenómeno posictal o poscrítico, o sea, uh-huh, cuando si es de otro tipo de convulsión, de epilepsia, la persona se puede quedar confundida, con sueño, con dolor de cabeza, una serie de cosas, ¿no? Pero aquí en la ausencia no, entonces hay que distinguirlo. Y hay otra que se le parece, sí, que es una cosa que conocemos tradicionalmente como epilepsia compleja, que en la actualidad se le llama más bien focal. Ahí también la persona se confunde y ahí el tiempo es más prolongado, ¿no? No es tan rápido como en la ausencia y la persona se puede quedar confundida. Incluso puede en ese momento hasta hablar, uh-huh, puede hablar, pero habla generalmente incoherencias. Okay. Puede tener alguna actividad, es frecuente que, por ejemplo, en ese momento las personas se chupen los labios, hay personas que les da por escupir, por caminar en forma
inconsciente, caminar sin sentido. Sin sentido. Eso es frecuente y ahí no hay pues propiamente una sacudida, que es lo que más vemos, y que es cuando la gente dice es que si no se sacudió, no perdió la conciencia totalmente, no es una epilepsia, pero sí puede serlo también. Cuando vemos en casos, doctor, que vemos niños que están convulsionando, y que los ves que tiemblan, que les llega, mucha gente siempre ha dicho que hay que meterles la mano por la lengua. ¿Es cierto esto, doctor, o es nomás un mito? No, es falso, ¿no? Falso, totalmente. No debe de hacer. Qué bueno que esa es una muy buena pregunta, porque es lo que a veces incluso a los médicos se nos olvida dar las instrucciones en ese sentido, ¿no? Debe no ponerle nada en la boca, ¿no? Pero si la persona, sea niño o adulto, ya está contracturado, tiene la mandíbula contracturada, los dientes bien firmes, apretados, no hay que intentar hacerle nada, ¿no? Si ya hubo algo, si la persona se mordió la lengua, ya se la mordió, y si nosotros intentamos hacerle algo más, lo único que vamos a hacer es causarle más daño, ¿no? Le vamos a lastimar la encía, le vamos a lastimar los dientes, la lengua. Entonces la idea es que no hagamos ya nada, y he visto muchos casos de personas que han sido mordidas simplemente por intentar meterle el dedo, lo que tienen al alcance, pues, y a veces les muerden en forma muy severa los dedos a la persona que intenta abrirle la boca. Entonces eso no debe de hacerse, ¿no? Eso está bien claro que no hay que hacerlo, ¿no? Cuando a un niño le está pasando la epilepsia y tú estás presente, que te tocó en ese momento, y pues no eres familiar o no eres conocido y no sabes qué hacer, en ese momento, ¿qué se les aconseja? Que los abracen, que hagan, doctor, porque hay personas que se topan con esas cosas y no saben qué hacer. Muy bien, mire, eso de igual manera tiene que ponerse en un lugar cómodo, ¿no? Si la persona está en el piso, que es muy frecuente, hay que dejarla ahí, ¿no? No hay que tratar de incorporarla. Claro, si estamos en la calle, pues hay que ponerla en un lugar seguro, ¿no? Alguna situación así, pero de preferencia es mantenerlo donde esté en su lugar cómodo. Si se puede aflojarle un poco la ropa, si trae alguna prenda, algo que pueda constreñirle o apretarle, tratar de liberar la ropa y ponerlo de preferencia de lado, ¿no? De un lado, eso es simplemente para las secreciones. Si la persona está inconsciente, que no se le vayan las secreciones hacia atrás, ¿no? Hacia la... Que eso es lo malo que pudiera ocurrir. Entonces hay que ponerlo de ladito para que escurra la saliva o secreciones de la naturaleza que sea hacia un lado y no se vaya a asfixiar por eso. Aquí me recuerdo igual relacionado con la pregunta anterior, que las personas creen que cuando alguien está inconsciente se va a ahogar con su propia lengua, ¿no? Eso no sucede, es muy difícil que suceda que alguien, por eso es que la premura de mucha gente de ábranle la boca y métanle una cuchara, lo que tenga al alcance. Eso, la lengua, nadie se va a ahogar con su propia lengua, ¿no? No sucede. Entonces, no sucede. Es ponerlo de lado con las secreciones, sí, porque la persona en el momento que convulsiona puede estar teniendo mucha producción de saliva, ¿no? Y de secreciones. Entonces eso sí es importante que drene hacia un lado, por eso hay que girarle la cabeza hacia un lado, ¿no? Fíjese, doctor, es muy importante que un doctor como usted, que ve tantos niños, comente esto, porque muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Persona que hemos tenido a lo mejor gente cercana y todo eso, pues ya sabemos porque hemos acudido con un doctor o nos ha explicado porque hemos escuchado. Pero muchas veces agarran a los niños, doctor, y me llama la atención, les meten la cuchara y ya quebró el diente. Claro. No los dejan de lado, les voltean así la cabecita. Entonces, muy importante, de lado, no meter cuchara, no hacer nada en ese momento. Claro, y de ahí es importante tomar el tiempo también para ver, porque la mayoría de las crisis duran menos de 3 minutos, por ejemplo. Entonces no requiere en muchas ocasiones ir corriendo al hospital, a un servicio de socorro, porque le va a pasar. A veces lo que provoca eso es que con la angustia podamos tener un accidente, ¿no? Y la mayoría de las veces, nosotros que estamos en el hospital, cuando llegan al hospital ya les pasó la crisis, ¿no? Pues vamos a ir a un corte, doctor, y ahorita vamos a regresar en el momento que está sucediendo cuando lo llevan al hospital, qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a un corte, regresamos.